Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros. Soy la doctora Ainhoa Corrales, soy especialista en atención primaria, médico de familia y también soy experta en reeducación alimentaria y en estilo de vida saludable. Me siento súper honrada y bendecida de estar aquí una vez más en este encuentro de salud y bienestar natural. Me encanta poder formar parte de este plantel de profesionales que cada vez estamos honrando más esa definición de profesionales de la salud, nos estamos formando más en salud natural y estamos expandiendo todo ese conocimiento y compartiéndolo, contribuyendo a que llegue al mayor número posible de personas. Y es que la salud es el estado natural del cuerpo, esta es mi frase, es lo que me gusta siempre destacar y es algo que es importante que tengamos todos presentes para que nos volvamos soberanos y 100% responsables de ese proceso natural de salud, porque a pesar de los supuestos avances en medicina y en ciencia, si nos damos cuenta, cada vez somos una población más crónicamente enferma, cada vez de patologías más graves, cada vez a edades más tempranas y cada vez con peores y menores opciones terapéuticas que realmente nos ayuden a salir de ese desequilibrio que es lo que es la enfermedad y a impulsar el estado natural del cuerpo que es la salud. Y hoy precisamente pues vengo a compartiros este ratito de salud natural para poner el foco en nuestro sistema inmunológico, porque tenemos muchísimas creencias que, pues muchas veces por repetición, muchas veces a nivel popular, por influencia, por lo que hemos escuchado, pero no por haberlo investigado de manera personal, pues tenemos una idea equivocada de lo que es nuestro sistema inmunológico o sistema inmune, que es lo mismo, y sobre todo cómo podemos impulsarlo de manera natural, porque quiero destacar que el ser humano puede intentar no obstaculizar, es decir, mantenerse lo más al margen posible de las funciones de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado para autosanar si se lo permitimos. Lo que pasa es que no se lo permitimos, estamos constantemente interfiriendo en ese proceso natural de equilibrio u homeostasis, que es como se llama, y podemos ser espectadores y tratar de interferir lo menos posible en ese proceso natural de autosanación, o bien podemos participar de manera activa, directa, en ese proceso natural de sanación, en ese proceso natural de salud, y podemos impulsarlo a través de conocer cómo funciona nuestro cuerpo desde un punto de vista biológico, cómo podemos ayudar a nuestras células, y hoy vamos a poner el foco para saber cómo podemos impulsar a nuestro sistema inmunológico, que mientras empiezo a compartir pantalla voy a haceros ya un spoiler, porque nuestro sistema inmunológico, a pesar de que estemos acostumbrados a hablar de él como un sistema de defensa, yo siempre digo que no estamos en guerra, con lo cual el sistema inmunológico o sistema inmune no es un sistema de defensa, sino que es un sistema de equilibrio. Y esto me parece algo muy, muy importante, un buen punto de partida para que podamos entender que cada vez que nuestro sistema inmunológico está alterado, lo que le ha pasado es que ha habido algo, y normalmente son múltiples las causas, que lo ha desequilibrado, lo ha desestabilizado. El sistema inmune o inmunológico es como si fuese un supervisor, un controlador, un regulador de todas las funciones que se llevan a cabo en nuestro organismo, y cuando este controlador falla, cuando no está en equilibrio, pues ya no tenemos a nadie que ejerza esa función tan importante. En el cuerpo absolutamente todo está conectado, somos uno. Es muy importante que entendamos que absolutamente todas las funciones están conectadas entre sí, que lo que hacen nuestras células es compartir información, y cuando hay cualquier alteración en esta comunicación, pues se va generando una serie de cambios que se adapten a esta situación, y además hay un intento de manera innata, natural, por parte de nuestro cuerpo de restablecer las comunicaciones. Esto es muy importante entenderlo porque nos va a permitir saber cómo funciona el sistema inmune y sobre todo cómo podemos impulsarlo y potenciarlo de manera natural. Empezaremos conociendo a nuestro sistema inmunológico como un conjunto de órganos, tejidos y células que tienen esa función equilibrante del cuerpo, insisto, no de defensa, porque no estamos en guerra. Muchas veces nos ponen el foco en luchar, combatir. Yo elimino siempre mucho el lenguaje belicista porque creo que desgasta un montón y nos desenfoca mucho. Combatir bacterias, virus, hongos, y somos más bacterias que células, 37 billones con B de células frente a 39 billones de bacterias, con lo cual las bacterias siempre van a estar en un mayor número, así que es absurdo luchar contra algo que somos, y lo importante es recuperar el equilibrio, la simbiosis, la conexión
el acuerdo de colaboración que tienen las células y el resto de microorganismos que somos para formarnos, conformarnos y permitir el correcto funcionamiento. En cuanto a sistema inmune o inmunológico, que ya digo que es lo mismo, pues dentro de los órganos linfoides, órganos del sistema inmune, pues tenemos el bazo, las amígdalas, el timo, los ganglios linfáticos. Seguro que habéis escuchado hablar de la psiconeuroinmunoendocrinología, una palabra súper enrevesada, pero al final todo está conectado, cuerpo físico, mental, emocional, energético, y aunque pongamos hoy el foco más en la parte del cuerpo físico, como digo, somos un todo y es importante que entendamos cómo se relaciona todo con todo y cómo se afecta todo con todo cuando hay alguna alteración. Dentro de la parte celular de nuestro sistema inmunológico, pues tenemos los leucocitos, lo que se engloba como glóbulos blancos. Dentro de los leucocitos hay distintos tipos, linfocitos que van a formar parte de la inmunidad adquirida, ahora veremos lo que es eso, de dos tipos, linfocitos B responsables de la inmunidad humoral, extracelular, es decir, la que se genera al estar en contacto con tóxicos, con antígenos, con sustancias extrañas, ajenas a nuestro organismo y van a formarse anticuerpos frente a estos antígenos, y los linfocitos T, que forman parte de lo que se llama inmunidad celular, intracelular, y que van a permitir la destrucción de aquellas células dañadas, que van a liberar una serie de sustancias químicas que son las responsables de esta respuesta inmune y que al final tienen una participación también muy determinante en recuperar el equilibrio en nuestro organismo cuando hay cualquier alteración. Luego están dentro de células también del sistema inmune y que forman parte de la inmunidad innata, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, todos estos los vemos detallados cuando nos hacemos una analítica de sangre. Moléculas, ya hemos mencionado los anticuerpos que forman los linfocitos B y las citoquinas. Aquí es muy importante saber que las citoquinas son marcadores de función del sistema inmune, y si el sistema inmune está alterado va a haber una mayor producción de citoquinas proinflamatorias que van a generar un desequilibrio importante, lo veremos ahora un poquito más adelante. Inmunidad innata son todas las células excepto los linfocitos, que forman parte de esta inmunidad adquirida o adaptativa específica. Y luego también dentro del sistema inmunológico pues tenemos otras células de inmunidad innata, macrófagos y células dendríticas, que van a apoyar a la inmunidad celular. Al final todo está relacionado. Insisto, esto es un poquito a nivel general, no he querido hacerlo muy técnico, pero sí me parece importante que nos vayamos familiarizando y que vayamos teniendo pues esta información, estos conocimientos, para que entendamos y veamos la complejidad del sistema inmunológico y lo poquísimo que sabemos sobre cómo funciona realmente este sistema, ¿vale? Vamos a seguir conociendo los tipos de inmunidad que hay en nuestro organismo. Os mencionaba brevemente antes, pero ahora nos vamos a adentrar un poquito más y con más calma, ¿no? Un poquito más despacito. La inmunidad innata o natural es la que tenemos al nacer. Esta formada consiste o representa una primera línea de acción, una primera protección natural con la que nacemos, y la función principal es estar constantemente recuperando ese equilibrio con los patógenos internos, es decir, recuperando ese acuerdo, esa colaboración, esa simbiosis entre nuestras células y todos los microorganismos que somos y que nos forman. También la conforman las barreras protectoras como la piel y las membranas mucosas, y esta inmunidad pues ya puede verse alterada antes del nacimiento porque es muy dependiente del equilibrio del sistema inmune de mis progenitores, de mis padres y sobre todo de mi madre, ya antes de la concepción, durante el embarazo y evidentemente después del parto, con la lactancia, ahora lo veremos al final, porque representa esa inmunidad pasiva. Vamos, no nos adelantemos a esa parte, vamos a seguir con la inmunidad adquirida o activa o adaptativa, que es la que vamos a desarrollar a lo largo de la vida como respuesta a los desequilibrios adquiridos. Es decir, cada vez que estamos en contacto con una sustancia tóxica, cada vez que estamos en contacto con un factor de estrés oxidativo celular, y hoy en día se estima que estamos expuestos entre 500 y 1000 veces más a tóxicos, toxinas y metales que nuestros padres o abuelos cuando eran pequeños, lo cual es algo brutal. Esto es importantísimo tenerlo presente. Esto es lo que se llama epigenética, el estilo de vida, los hábitos de vida, el entorno. Pues cada vez que estamos en contacto con estas sustancias o en estas circunstancias de desequilibrio que favorecen el daño en nuestras células, vamos a ir generando una serie de respuestas adaptadas, en este caso por los linfocitos que hemos visto antes, y esas respuestas adaptadas nos van a permitir
tener una mayor capacidad de acción cuando vuelva a repetirse el mismo desequilibrio. Cada vez que nuestro cuerpo detecta los mismos antígenos, las mismas sustancias tóxicas, las mismas sustancias perjudiciales, va generando una memoria inmunológica, una respuesta ya preestablecida, específica, selectiva, por estar en contacto con estas sustancias para cuando vuelven a estar. Esto no quiere decir que esa respuesta nos permita recuperar el equilibrio. Muchas veces es una manera que tiene el cuerpo de adaptarse, pero no siempre consigue reequilibrarse. Con lo cual, importante esta parte, los tóxicos tienen una influencia y un peso, ahora lo veremos, totalmente capital, importantísimo en nuestro sistema inmunológico y lo van a desestabilizar de una manera muy determinante. Dentro de esta inmunidad adquirida o activa, adaptativa, existen dos tipos: la inmunidad humoral, que se activa en presencia de patógenos extracelulares, antígenos, es decir, cuando algo externo a nuestro organismo entra en contacto con nuestras células y penetra en nuestro organismo, antígenos, toxinas, estos patógenos extracelulares. Los linfocitos B, que los hemos visto antes, van a producir anticuerpos específicos para esos tóxicos. Fijaos, de 500 a 1000 veces más expuestos a tóxicos, toxinas y metales que nuestros padres o abuelos cuando eran pequeños. Imaginaos la cantidad de energía que está gastando nuestro cuerpo en esta respuesta humoral. Y luego existe la inmunidad adquirida, adaptativa o activa celular, que es la que elimina y previene desequilibrios de patógenos intracelulares que han atravesado la barrera hematoencefálica. Los linfocitos T, ayudados por los macrófagos y las células dendríticas, son los que generan esta respuesta celular, esta inmunidad adaptativa o adquirida celular. Aquí ya estamos hablando de sustancias que, por fracaso de nuestras barreras naturales, de esa inmunidad innata que hablábamos, porque a través de inyecciones impedimos que estas barreras sean efectivas y tenemos una sustancia que está atravesándolas de manera química o artificial, pues están introduciéndose en nuestras células y están generando esta alteración y, por tanto, va a haber una adaptación de este sistema inmune. Y luego lo que decíamos, ¿no? La inmunidad pasiva, que es una inmunidad prestada, que viene de una fuente externa y que además es de duración muy breve. En este caso la clave es la lactancia materna, es quien la representa, y la tenemos pues durante un tiempo muy, muy corto, mientras que nuestro sistema inmune se va desarrollando. Insisto que ya en el útero materno, cuando no tenemos ningún tipo de inmunidad desarrollada, porque el sistema inmune se va desarrollando de manera progresiva, a pesar de esta inmunidad innata, ya en el útero materno recibimos una cantidad de toxicidad inmensa. De hecho, fijaos que dependiendo un poquito del país, ya hoy en día existe recomendación de poner vacunas a las embarazadas. Esto a mí me parece criminal, lo digo así de claro, porque creo que es algo que no debería de hacerse. Además, no hay nada, ninguna evidencia al respecto de la mejoría y sí muchísimos riesgos y problemas tanto para la madre como para el futuro bebé. Con lo cual, me parece importantísimo que prestemos atención a este punto, porque aquí lo que estamos haciendo es desde el principio generar un desequilibrio inmenso, brutal, en ese bebé y muchísimos problemas con los que ya podemos encontrarnos desde el propio nacimiento. Fijaos qué interesante. Podemos tener un sistema inmune equilibrado, es un sistema que es capaz de reaccionar y gestionar los desequilibrios de salud. ¿Cómo? Mediante una respuesta natural. ¿Cuál es la respuesta natural del sistema inmune? La fiebre es uno de los primeros síntomas que podemos experimentar y que es el resultado de una respuesta natural de un sistema inmune que está en equilibrio. Sin embargo, nos han enseñado a temer a la fiebre, a bloquear a la fiebre, a actuar con químicos, con sustancias externas frente a esa respuesta natural de nuestro cuerpo. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Impedir a nuestro sistema inmune, que está funcionando como debe, porque la fiebre es una respuesta natural del sistema inmune, que pueda realizar su trabajo. La mayoría de las veces el objetivo de la fiebre es literalmente quemar el exceso de bacterias, virus, hongos que pueda haber en nuestro cuerpo. Ha habido un desequilibrio, veremos por qué, porque siempre hay una causa y no estamos acostumbrados a enfocarnos en las causas, estamos acostumbrados a enfocarnos en los síntomas, a silenciar, a parchear los síntomas, quedándonos con una falsa sensación de curación o mejoría que no es real,
simplemente ahora ya no me estoy enterando de lo que pasa en mi cuerpo. Y la fiebre busca que yo baje revoluciones, que esté descansando, que cambie y modifique el estilo de vida, que es uno de los principales causantes del desequilibrio, con lo cual lo que está buscando es restablecer el equilibrio manejando la causa. Por eso cuando alguien tiene fiebre dice, jo, es que me siento súper cansado, es que estaría todo el rato tumbado, no tengo hambre, solo tengo sed y solo quiero descansar y dormir. Ese es el objetivo. La fiebre busca dejarte tirado para que dejes de interrumpir el proceso biológico natural de reequilibrado que está realizando, está llevando a cabo nuestro sistema inmune. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomarnos fármacos o dárselos a los niños para frenar esa respuesta inmunológica natural. Es una locura esta parte, ¿vale? Luego, una inflamación aguda controlada es también una respuesta natural de nuestro sistema inmune equilibrado. La producción de moco, mucosidad a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal y el enrojecimiento que podemos ver en la piel, son respuestas naturales de nuestro sistema inmune que tenemos que dejar que pasen, que vamos a ir observando, evidentemente, y que nosotros podemos colaborar con ese descanso, con esa buena hidratación, evitando radiación, cambiando estilo de vida que nos ha llevado al desequilibrio para impulsar esta respuesta y que en cuestión de horas o minutos, y os sorprendería si no interferís en esta respuesta biológica natural de nuestro cuerpo, cómo de corto es el proceso. Lo que pasa es que la comodidad nos mata y como estos síntomas son incómodos, pues elegimos interferir y bloquear nuestro sistema inmune natural a cambio de poder estar cómodos y no aguantar un rato de fiebre o de malestar, ¿no? Entonces, cuando no interferimos, la respuesta a nuestro sistema inmune equilibrado es corta y consigue controlar ese desequilibrio de manera mucho más rápida que cuando estamos constantemente cortando con fármacos esa respuesta y entonces se dilata en el tiempo. Algo que podría durar, como digo, minutos, horas o un día, se convierte en una respuesta bloqueada constantemente que dura 3, 4, 5 días, una semana, 10 días o incluso más. Cuando el sistema inmune está en equilibrio, no genera ni inmunodeficiencias, es decir, que funcione por debajo de lo que debe, porque estamos diciendo que está en equilibrio, ni genera enfermedades autoinmunes, que sería una hiperactivación anormal, alterada del sistema inmune. Y tampoco se va a cronificar la inflamación. La situación de inflamación que podamos estar experimentando va a ser aguda, va a ser corta en el tiempo y se va a controlar de manera automática por este sistema inmune. Y fijaos qué interesante, lo que habitualmente etiquetamos como crisis curativas, a mí no me gusta mucho llamarlo crisis curativa porque la palabra es ley para la mente y igual que pasaba con el lenguaje belicista, pues con la palabra crisis reaccionamos generalmente mal, con lo cual a mí me gusta llamarlo sanación curativa. En esta sanación curativa, cuando experimentamos sanaciones curativas, van a ser mayores cuanto más número de toxinas, cuanto mayor cantidad de toxinas haya en nuestro organismo, pero obedecen a un proceso de limpieza natural. Y la limpieza de nuestras células es la fase 1 de sanación de cualquier ciclo biológico, lógico para la vida, que es lo que significa esa palabra, de nuestras células. Es lo primero que va a hacer nuestro sistema inmune cuando encuentra un desequilibrio, porque la principal causa de estrés oxidativo celular, de desequilibrio, de daño en nuestras células, son los tóxicos, toxinas y metales que llegan hasta nuestras células, bloqueándolas, intoxicándolas, llenándolas de basura, impidiendo que puedan nutrirse de manera adecuada, impidiendo que puedan funcionar de manera adecuada y degenerándolas, incluso afectando al ADN, a las mitocondrias y al resto de sustancias que hay en su interior. Con lo cual, los procesos de limpieza celular son una respuesta natural de un sistema inmune equilibrado. Y es importantísimo no interferir en ellos, que este sería lo más básico, lo mínimo, ideal. Y, por supuesto, si nos vamos al 2.0 de la salud natural, lo que vamos a hacer es impulsar, contribuir de manera consciente en estos procesos. Ahora veremos de qué maneras lo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema inmune desequilibrado? Cuando tenemos un sistema inmune desequilibrado, no vamos a tener las llamadas crisis, coloquialmente, ya os he dicho que para mí son sanación curativa. No vamos a generar fiebre, no vamos a producir moco, no se van a eliminar, no vamos a poder eliminar las toxinas, vamos a tener un sistema inmune deficiente. Muchas veces cuando una persona no tiene síntomas de sanación curativa se alegra, pero cuando hay un desequilibrio y no hay sanación curativa significa que el sistema inmune no se está dando cuenta de ese desequilibrio, no está respondiendo como debería, con lo cual no es algo a celebrar. Tampoco es que ahora todo el mundo tenga que ir pidiendo síntomas de sanación curativa por las esquinas,
pero la sanación curativa es la demostración tácita de que hay tóxicos en el cuerpo, de que mi sistema inmune lo está detectando y está respondiendo a ellos con ese proceso de limpieza y de expulsión. Y los síntomas que experimentamos de sanación curativa son consecuencia de los tóxicos que se están movilizando. Cuando un tóxico se mueve a través de mi organismo y se dirige principalmente a los filtros naturales de nuestro cuerpo, tenemos 5: hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel. Son los 5 filtros naturales de los que disponemos. Fijaos qué importante es esta fase 1 de sanación de cualquier ciclo biológico celular, fase de limpieza celular. Es tan importante que hay un solo órgano que bombea la sangre, el corazón, que es un órgano muy importante, hay un solo órgano que conduce el impulso nervioso, el cerebro, que también es un órgano muy importante, pero de manera natural nuestro cuerpo cuenta con 5 órganos cuya función principal es estar constantemente limpiándonos: hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel, siendo de estos 5 el más importante de todos el hígado. Y es que el hígado es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Es el único órgano que a partir de un trocito puesto en el entorno adecuado se va a regenerar y va a formar un órgano completo, un hígado completo. Eso no pasa con el corazón, ni con los riñones, ni con los pulmones. Tú dejas ahí un trocito y no va a aparecer más órgano. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tengo un sistema inmune desequilibrado, no voy a tener crisis curativa, sanación curativa, porque mi sistema inmune no funciona. Entonces, no va a estar detoxificándolo, no va a estar limpiándolo, no va a estar quelando los metales, función imprescindible. Y aquí, en un sistema inmune desequilibrado, que por cierto, el desequilibrio del sistema inmune es importante que sepamos que es multifactorial, como la salud y la enfermedad son multifactoriales. No hay una sola cosa que produzca salud, porque todos estaríamos haciendo eso, no hay una sola cosa que produzca enfermedad, porque todos estaríamos, en teoría, fuera de eso, sino que hay múltiples factores. Y este desequilibrio, dentro de todos estos factores que hablábamos, de desequilibrio del sistema inmune y de la enfermedad en general, lo que es la epigenética, este desequilibrio, cuando estamos hablando de una situación de hiperactivación del sistema inmune, aquí es cuando aparecen las que etiquetamos como enfermedades autoinmunes. Un sistema inmune desequilibrado puede producir alergias de todo tipo, también a los alimentos, a sustancias con las que entro en contacto, a superficies, a metales, a alergias ambientales, etcétera, cutáneas, por supuesto, problemas o enfermedades autoinmunes, que aquí es lo que os quería resaltar, que dentro de este origen multifactorial del desequilibrio del sistema inmune, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, estamos hablando de una hiperactivación, es decir, una respuesta excesivamente exagerada, acelerada de nuestro sistema inmune, que pierde de referencia cuáles son las células que están en equilibrio y que están bien y que no necesitan ser reparadas, que no les está pasando nada, por así decir, y cuáles sí son las que están alteradas, y empieza pues como a disparar en todas las direcciones, entre comillas. Ya os digo que a mí la parte belicista no me gusta mucho, aunque se entiende muy bien, y no distingue qué es lo que está dañado y tiene que reparar de qué es lo que está en equilibrio, y no es necesario que actúe sobre esas células. Este es el principal problema que tenemos en las etiquetadas como enfermedades autoinmunes. Fijaos, existe en más del 80% de las enfermedades autoinmunes. Tenemos celiaquía, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, fibromialgia, hipotiroidismo, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, síndrome de Sjögren, autismo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en estas enfermedades? Hay una comunicación errónea. Os decía al principio que nuestras células están constantemente en comunicación, están hablándose, se están pasando constantemente información entre ellas y entre las bacterias, virus, hongos, parásitos que haya en nuestro organismo. Están pasándose información del entorno, de lo que está sucediendo. Cuando hay una comunicación errónea entre la inmunidad innata con la que nacemos y la inmunidad adquirida, la que hemos ido desarrollando al estar en contacto con los patógenos, esto es lo que impide que el sistema inmune detecte o reconozca las células propias de las que no lo son, y por eso no sabe a cuáles tiene que eliminar o sobre cuáles tiene que actuar. Esta alteración de comunicación errónea se va a cronificar por esa exposición constante a los tóxicos externos, y esto va a generar esa respuesta hiperactivada o esa etiquetada como enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que si el origen, la causa de las enfermedades autoinmunes es externa a nuestro cuerpo,
es prevenible. No solo es prevenible, sino que además voy a poder detener su progresión e incluso, dependiendo del grado de afectación, y esto es una cosa individual de cada ser humano, personal e intransferible, según la situación en la que cada uno estemos y el grado de afectación en el que estemos, va a poder ser reversible. Con lo cual es importante que no vivamos los desequilibrios o enfermedades como algo que somos. Uno no es diabético, uno puede tener una alteración en la regulación de la glucosa en sangre, por ejemplo, pero tú no eres tu enfermedad y además podemos soltar la limitación de muchos pronósticos que nos sentencian que esto es así, no hay nada que hacer y además va a ir a más. Pues ojo, porque cuando nos ponemos a manejar las causas en vez de simplemente a silenciar los síntomas, podemos cambiar esta absoluta realidad. Los síntomas son, acordaos, el efecto, el resultado, la consecuencia del desequilibrio existente y por lo tanto no deben de ser el objetivo del manejo terapéutico. Hay que ir a buscar la causa del desequilibrio para poder corregirla. Y si yo corrijo la causa, esos síntomas y signos se van a reducir o incluso pueden desaparecer de manera natural. Buscar el origen, perdonad, y no conformarnos con parches, que es lo que son los fármacos, parches silenciadores de síntomas que no manejan estas causas y que generan esa falsa sensación de mejoría. Esto es imprescindible. Perdonad, que tengo aquí ahora mismo la garganta súper seca. Vale, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el sistema inmune desequilibrado? Que esa inflamación aguda, concreta, corta en el espacio de tiempo que decíamos que era natural y que tenía que suceder, aquí se va a cronificar. Se genera una inflamación crónica no productiva de bajo grado, que es la antesala de cualquier desequilibrio o enfermedad y, por supuesto, es la antesala de los estados precancerígenos y que además determina y nos demuestra que hay un exceso de toxicidad en nuestro organismo. Fijaos qué importante, cuando el sistema inmune está desequilibrado, hay siempre una alteración de la microbiota. El sistema inmune y la microbiota están conectados entre sí. Esto es muy, muy importante entenderlo. Están conectados entre sí hasta el punto de que el 70% del sistema inmune está en el intestino. El intestino, el aparato gastrointestinal, es el epicentro del sistema inmune. Y el órgano más importante del aparato gastrointestinal es el hígado. Volvemos otra vez a uno de los filtros naturales de nuestro cuerpo, epicentro, como digo, del sistema inmune con mayor poder quelante y detoxificante en nuestro organismo. Y ahora veremos gracias a quién ejerce esta función de limpieza celular. En el intestino se produce el 95% de la serotonina, que es la hormona frente al estrés, antiestrés. Y también se produce la dopamina. Se le define como el segundo cerebro al aparato gastrointestinal porque tiene entre 100 y 200 millones de neuronas. Se forma desde un punto de vista embriológico antes que el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro principal. Hay que destacar el nervio vago, que es el más grande de nuestro organismo. Y tiene gran importancia a nivel de los antígenos, la microbiota, porque cuando hay una alteración de nuestra microbiota, lo que vamos a tener es una alteración e inflamación de la permeabilidad intestinal. Esto es imprescindible entenderlo. Cuando nuestra permeabilidad intestinal está afectada, los antígenos, los patógenos que se absorben o que entran a través de los alimentos, los procesados, a nuestro intestino, consiguen entrar al torrente sanguíneo cuando deberían de ser bloqueados por nuestras células del aparato gastrointestinal y esto hace que nuestro sistema inmune se desequilibre, ¿vale? Afecta a la permeabilidad intestinal, pero ojo, también a la permeabilidad pulmonar, ¿vale? Importante, cuando se afecta la microbiota en todas las partes de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que como el aparato gastrointestinal es el órgano más grande que tenemos, pues evidentemente es donde tenemos más sintomatología y donde muchas veces somos más conscientes. ¿Qué influye en la alteración de la microbiota? Muchísimos factores, ¿vale? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Hay muchos factores que influyen, pero evidentemente consumo de gluten, la gliadina,
es determinante aquí, independientemente de que nos demos cuenta o no, consumir gluten produce una alteración de la permeabilidad intestinal y de la microbiota también pulmonar en todos los seres humanos. El consumo de lácteos de vaca por los antibióticos, hormonas, vacunas, etcétera, que se les ponen a los animales, el consumo de procesados tóxicos, el nivel de deshidratación, vivimos permanentemente deshidratados. A veces no bebemos agua ni siquiera cuando tenemos sed. Cuando ya tenemos sed ya estamos en deshidratación. Tendríamos que beber agua como hábito natural, sin pensar, en piloto automático. El grado de estrés en el que vivimos es un gran disruptor endocrino-metabólico que tiene una influencia capital súper importante en nuestra microbiota. Evidentemente, la presencia de metales, tóxicos, toxinas, que haya un mal descanso, el consumo de fármacos, entre los que voy a destacar los etiquetados como protectores gástricos, son uno de los mayores afectadores de la microbiota gastrointestinal, la radiación y un larguísimo etcétera, porque decíamos 500 a 1000 veces más expuestos a tóxicos, toxinas y metales que nuestros padres o abuelos cuando eran pequeños. Todo esto va a generar una alteración en la microbiota que deja paso de estos antígenos a la sangre y va a generar esta respuesta inmune alterada, desequilibrada, además con diferente intensidad entre individuos, porque cada persona tiene una sensibilidad concreta a la alteración de la microbiota. Lo que no quiere decir que la microbiota no se esté alterando, pero luego puedo estar dándome cuenta, puedo tener una sensibilidad mayor y con una menor alteración empezar a desarrollar los síntomas muy pronto y de manera muy intensa, y personas que tienen una menor sensibilidad y aunque la microbiota se esté alterando, se dan cuenta más tarde o necesitan un mayor grado de afectación para ser conscientes o desarrollar determinados síntomas. La influencia de la epigenética, os he puesto aquí 98%, el 98% de los desequilibrios y enfermedades que experimenta el ser humano a todos los niveles está relacionado con el estilo de vida, con los hábitos de vida que pueden ser poco saludables, no saludables o pueden ser directamente perjudiciales, que es lo más habitual para la salud. Solo el 2% de lo que nos pasa es atribuible en cuanto a mayor predisposición o probabilidad a nuestros genes. Y el 98% de lo que nos pasa es por el estilo de vida, es por el entorno, es por factores externos modificables, prevenibles. Y esas son las causas, con lo cual ahí es donde tenemos que poner el foco. Entonces, ¿qué es importante saber? Que cuando tenemos, en cuanto a relaciones, enfermedades autoinmunes por el tema epigenético, hay una relación entre la interacción de los factores ambientales y de los hábitos de vida del entorno y la susceptibilidad genética específica que tenga cada uno de nosotros intrapersonal a los tóxicos. Pero fijaos qué dato más importante, quedaos con esto porque para mí fue un descubrimiento muy importante. Menos del 10% de las personas que tienen una mayor susceptibilidad genética a desarrollar enfermedades autoinmunes las terminan desarrollando. Es decir, aquellas personas cuyos genes determinan que tienen una susceptibilidad muy grande, muy alta a tener enfermedades autoinmunes, en menos del 10% de estos se desarrolla la enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque no son los genes, es el entorno. La epigenética está por encima de la influencia de los genes, por eso se llama epi, sobre los genes, y va a generar una influencia y un impacto increíblemente mayores. Y como es algo prevenible, modificable y que nosotros podemos controlar en gran medida, es una gran noticia porque significa que en un altísimo porcentaje de los desequilibrios etiquetados como enfermedades autoinmunes tenemos algo que hacer. No solamente está relacionado con la aparición, sino también con el progreso y con el pronóstico. Con lo cual no nos vamos a quedar con lo que nos hayan dicho al colocarnos la etiqueta correspondiente, no nos vamos a conformar, vamos a ir a investigar más y a saber más para ver cómo podemos colaborar al reequilibrado natural de nuestro sistema inmune, qué factores han influido en esta alteración y cómo puedo irlos quitando. No me voy a quedar con la influencia ínfima de mi predisposición genética y me voy a ir a lo que ha hecho que esos genes se expresen, que es el estilo de vida, que es el entorno y es el ambiente. ¿Cómo potenciamos entonces, que esta es la parte interesante, el equilibrio de nuestro sistema inmunológico? Vamos a ver 11, por lo que sea, vamos a ver 11 tips para potenciar el equilibrio del sistema inmune. Mejorar los mecanismos detox. Y aquí ya os adelanto que lo mejor que podemos hacer es aumentar los niveles intracelulares de glutatión. Ahora vamos a ver lo que es el glutatión y ahora vamos a ver cómo podemos aumentar estos niveles intracelulares de manera natural.
Vamos a reducir la carga tóxica, lo que decíamos, los factores epigenéticos del entorno, que se relaciona con la inmunidad adquirida humoral, las células del tipo B, la producción de anticuerpos. Vamos a reducir los antígenos, las sustancias tóxicas, metales extrañas que entran a nuestro cuerpo y que están constantemente despertando esta respuesta humoral en nuestras células del sistema inmune. Vamos a permitir que el sistema inmune trabaje. Vamos a dejarle hacer su trabajo, vamos a dejar de interferir en esto. Es decir, no tomemos fármacos que produzcan un freno a los síntomas que son la consecuencia de la respuesta natural de mi sistema inmune a los desequilibrios que está experimentando, y en un intento de poder recuperar ese equilibrio, pues me está generando esos síntomas para que yo le ayude. La fiebre, el enrojecimiento, la producción de moco, todo eso es la respuesta natural de mi sistema inmune. No lo frenes, no lo frenes. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es dilatar en el tiempo la capacidad de respuesta, de reequilibrado de nuestro sistema inmunológico. Vamos a mejorar nuestra microbiota y aquí es esencial. Prebiótico, probiótico, simbióticos, lo mejor, que además tenga efecto antioxidante. Prebiótico, nos acordamos, y por si no lo sabemos os lo comparto, un prebiótico es un alimento para la microbiota, es todo lo que permite a la microbiota nutrirse y tener ese equilibrio natural. Un probiótico es una sustancia que permite a la microbiota repararse y regenerarse, recuperarse de un daño. Por eso cuando tomo un antibiótico, que es antivida, lo que va a hacer es matar todo. Pues después muchas veces me dicen que me tome un probiótico que es provida para poder volver a regenerar todo aquello que mi cuerpo sí que necesitaba, pero que el antibiótico se ha llevado por delante. Al mejorar nuestra microbiota, estamos a la vez impulsando que haya una impermeabilidad a nivel de las células del aparato gastrointestinal, es decir, que haya un equilibrio a nivel de esa permeabilidad y que no tengamos problemas en este sentido, para que no puedan pasar al torrente sanguíneo pues todos esos tóxicos que ingerimos. Aquí recuerdo la influencia del gluten, la gliadina, los lácteos, evidentemente muy importante en este punto. Hay que eliminar patógenos, parásitos, bacterias intestinales que estén en desequilibrio, alimentos altamente alergénicos, procesados, todo lo que lleve etiqueta en general, que nadie nos confunda. Aunque lo tengamos al lado de los alimentos es todo lo que nace de la tierra, todo lo demás que lleva etiquetas que no nace de la tierra es un procesado, y las cosas pueden estar mínimamente procesadas, moderadamente procesadas o altamente procesadas, pero los procesados no son alimentos. Un procesado es una sustancia que genera daño. Si está mínimamente procesado, pues es un daño pequeño. Si está moderadamente procesado, es un daño intermedio. Si está altamente procesado, es un daño grande. Pero son sustancias que van a generar siempre un desequilibrio en nuestro cuerpo. Por eso tienen que estar, si están presentes en nuestro día a día, en nuestra vida de manera puntual y no en el día a día. Y hay mucha gente que se alimenta solo de procesados, es impresionante. Esto es la epigenética, el estilo de vida, la alimentación que llevamos, pues el descanso, la hidratación, ahora veremos más cositas, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante, eliminar los patógenos. Y aquí, como os decía, una alimentación equilibrada y rica en nutrientes de calidad, pero es importante que seamos conscientes de cuál es la realidad en la que estamos hoy en día. Actualmente, la densidad nutricional de los alimentos brilla por su ausencia. Es decir, se ha perdido a unos niveles impresionantes. Os hablo de que necesitaríamos consumir de 5 a 10 veces más cantidad de alimentos para poder llegar al aporte nutricional mínimo que nuestras células necesitan para estar en equilibrio, para estar sanas, lo cual es indigerible por nuestro organismo, y además eso implicaría que estaríamos ingiriendo entre 5 y 10 veces más tóxicos, conservantes, colorantes, pesticidas, herbicidas, potenciadores del sabor y del color, que hoy en día llevan todos esos alimentos. ¿Habéis visto cómo se tienen que vestir para fumigar? Y luego nos dicen que por lo que sea no hay problema en que nos comamos eso con lo que han fumigado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a ser necesario, imprescindible para la vida? Suplementarse. Tomar suplementos, complementos nutricionales naturales que permitan a nuestras células la llegada suficiente de nutrientes. Y fijaos que aquí quiero llamar la atención entre algo que es la cantidad diaria recomendada, que normalmente es la dosis mínima a partir de la cual la célula evita la enfermedad,
y la ingesta óptima diaria, que es la dosis óptima que va a impulsar la salud de nuestra célula. Son dos cosas diferentes. Casi siempre tenemos como referencia cantidad diaria recomendada, es decir, lo mínimo para que la célula no enferme. Pero no vamos a estar siempre al filo de la navaja, no vamos a estar siempre al borde del precipicio y en cuanto me bajo un poquito de aporte de nutrientes ya caigo en enfermedad. No hay que conformarse con ese mínimo. Vamos a ir a una situación óptima de salud en el que le doy un aporte extra de nutrientes a mi cuerpo. Por eso os invito a que investiguéis y a que tengáis como referencia la ingesta óptima diaria en lugar de la cantidad diaria recomendada. Y aquí pues quiero hacer referencia, por supuestísimo, al azúcar. El azúcar, en general, los hidratos son macronutrientes innecesarios para nuestro cuerpo porque los que nuestro cuerpo necesita los produce nuestro cuerpo a partir de las proteínas y las grasas y en concreto los azúcares, azúcares refinados a los que tenemos acceso hoy en día y cada vez tenemos más a la mano, pues genera una grandísima afectación, en este caso que hablamos del sistema inmune, de los glóbulos blancos, de las células principales de nuestro sistema inmune. Decíamos, hidratación adecuada, la cantidad diaria recomendada, el mínimo para no enfermar de aporte de hidratación a nuestras células es a nuestro cuerpo, 2 litros al día, esto sería lo mínimo. Ojo, un agua de calidad, estructurada, que realmente sirva para hidratar a nuestras células. Lo ideal, cuando hablamos ya de ingesta óptima diaria, cuando ya nos vamos a un aporte que realmente marque la diferencia en nuestro cuerpo, pues sería ir a 3 litros o más, adaptarlo a las estaciones del año y a la situación de cada uno de nosotros. Porque cada ser humano es diferente, no existen dos seres humanos iguales, somos un universo, un ecosistema personal e intransferible, por eso no tiene sentido que haya una recomendación rígida, establecida, cuadriculada para absolutamente todos, sino que tenemos una base y luego lo importante es que nosotros de manera consciente, voluntaria y responsable vayamos comprobando cuál es para nosotros nuestro equilibrio. Igual para ti es 3 litros, igual para mí es 3 litros y medio, igual para el vecino es 2 litros y medio, y si evidentemente si hay alguna alteración de cualquier órgano, por ejemplo a nivel del riñón, pues esto puede modificarse. Pero estamos hablando en salud, que es el objetivo que perseguimos, impulsar nuestra salud natural. El descanso no es negociable, es imprescindible para la vida y nuestro sistema inmune se desestabiliza muchísimo cuando no dormimos adecuadamente. Fijaos, no hablo de número de horas, sino de calidad de sueño. De nada me sirve dormir 10 horas si es un sueño no reparador, si es un sueño interrumpido y si no está permitiendo a mi cuerpo repararse y siguiendo un ritmo circadiano equilibrado, generar toda esa activación del sistema linfático, eliminación de tóxicos, reparación y regeneración celular y preparación de las células para la siguiente jornada, ¿no? Para el siguiente día. Aquí es importante saber que durante un sueño reparador vamos a estar produciendo citoquinas antiinflamatorias, lo cual es muy importante porque va a impulsar a nuestro sistema inmune, además de que va a generar un beneficio global en nuestro cuerpo. Ejercitarse a diario es imprescindible también. Estamos diseñados para movernos, fijaos, somos agua, agua es la molécula más abundante que somos al nacer, la segunda molécula más abundante que somos es el glutatión, que es una proteína, ahora veremos esto un poquito más. ¿Y el agua qué le pasa al agua cuando se estanca? Pues que se pudre. Y nosotros somos agua, es que es la molécula más importante que somos y es de donde venimos, con lo cual movernos, ejercitarnos a diario no obedece a la apetencia, igual que beber agua, no lo hago cuando me apetece. No, si yo quiero impulsar mi salud natural lo tengo que hacer. Y además el ejercicio de fuerza es imprescindible para todos los seres humanos. Las mujeres, además, adelantándose a la fase de menopausia, necesitamos realizar ejercicio de fuerza, imprescindible para la vida. Muy importante que lo tengamos presente en nuestro día a día. Es preferible hacer ejercicio menos minutos, pero de manera sostenida prácticamente todos los días, idealmente todos los días de nuestra vida, a meternos un palizón en el gimnasio 2 días a la semana y el resto de días estar sillón bol sin ningún tipo de actividad con esta vida sedentaria, metidos en la cueva bajo luz artificial y evitando que nuestro cuerpo esté en contacto con la naturaleza, que es para lo que estamos diseñados. Regular el estrés, ya lo decíamos, es muy importante porque cuando estamos estresados aumenta el cortisol y cuando el cortisol aumenta nuestra respuesta inmune se suprime y esto va a generar un desequilibrio en el sistema inmune. Fijaos qué interesante, la risa reduce el estrés y aumenta la producción de células inmunitarias y anticuerpos. No le damos la suficiente importancia a esto, vivimos todo el día con el ceño fruncido, medio enfadados y es muy importante recuperar
el orden en nuestra vida, el equilibrio, vivir acorde a un sistema de valores, no esperar a estar enfermos para entonces priorizar las cosas importantes en la vida. Esto se puede hacer desde la salud y ocuparnos de la salud estando sanos es mucho más inteligente e interesante que preocuparnos por la salud cuando enfermamos. Esto se le llama disonancia cognitiva y es una contradicción en sí misma. Luego esta parte es importantísima, la exposición solar diaria sin cremas solares químicas. ¿Por qué? Porque así vamos a poder aumentar la producción natural de vitamina D, que regula la respuesta inflamatoria, que reduce la autoinmunidad patológica, enfermedades autoinmunes, que mejora la función de los linfocitos T, respuesta celular adquirida, induce el cambio de monocitos a macrófagos, células dendríticas y osteoclastos, potenciando nuestra inmunidad innata o natural. Esto es súper importante. Evidentemente hay muchos más factores, también la meditación, el grounding o earthing, que es caminar descalzos en contacto con la naturaleza o tocar la naturaleza, sino con nuestras manos. A diario esto es súper importante. Lo puedo hacer, puedo ejercitarme al aire libre y exponerme al sol en primeras horas del día, amanecer o atardecer, que es cuando hay más cantidad de luz infrarroja en la luz solar, que es la más beneficiosa para la salud, pues generando ese callo solar de manera natural y, por supuesto, sin aplicarme ninguna sustancia química tóxica en el órgano visible más grande que tenemos, que es la piel, que va a generar los problemas de la piel asociados a las alteraciones. Siempre se dice o nos han hecho temer, igual que nos han hecho temer a la fiebre, nos han hecho temer al sol. El sol no produce cáncer, lo producen las sustancias químicas que nos aplicamos y que ingerimos o que nos introducen en el organismo, con lo cual es importante entender esta parte y tiene que estar en nuestra rutina diaria, en nuestro día a día, en nuestro estilo de vida, nuestra epigenética. Lo que hacemos de manera voluntaria tiene que potenciar la salud natural y no atentar contra ella. Esto es súper importante. Vamos a comentar, ya vamos acabando, una frase que para mí es importantísima, el doctor Gustavo Bounus, alguien muy importante, y para quienes no lo conozcáis, os lo voy a introducir brevemente a continuación. Él dijo que el factor limitante para la expansión de los linfocitos, es decir, para que nuestras células de nuestro sistema inmune hagan su trabajo, funcionen de manera correcta y realicen los ajustes que sean necesarios para devolver a nuestro cuerpo al equilibrio o a la salud natural, el factor que limita el que nuestros linfocitos puedan hacer eso es la disponibilidad de glutatión. Os decía que el glutatión es la segunda molécula más abundante al nacimiento después del agua, es una proteína presente en absolutamente todas las células de nuestro cuerpo y en función de la cantidad de glutatión que tengan nuestras células, pues así van a poder funcionar. Y los linfocitos son una parte de nuestras células, de este sistema inmune del que hoy hablamos, y su correcto funcionamiento va a depender en una grandísima medida de la cantidad de glutatión que tengan estos linfocitos. Entonces, ahora sí, nos metemos ya de lleno para acabar en esta última parte con la influencia, la importancia del glutatión en el sistema inmune. Os diré de primeras que el glutatión es fundamental para el sistema inmunológico, le va a ayudar a proteger sus células y a mantenerse equilibrado y de manera eficaz, haciendo como corresponde su trabajo, y además lo hace de forma natural, porque es una proteína que producimos nosotros de manera natural, con lo cual es muy importante tener esto en cuenta. ¿Qué es el glutatión? Es una proteína antioxidante, se le define como el antioxidante maestro, también se le llama la molécula de la vida, los nombres no son al azar, y es que sin glutatión nuestras células se mueren, con lo cual es importantísimo que entendamos que es determinante para todo en nuestro organismo, para el equilibrio, para la salud natural de cualquier célula, cualquier órgano, aparato o sistema, tener elevados los niveles de glutatión en su interior. Y este importante antioxidante nos va a ayudar a mantener la salud celular, en este caso enfocado en el sistema inmune, pero aplica evidentemente a todas las células porque todas tienen glutatión, y a controlar la inflamación. También regula el pH para evitar la acidez. Acidez y inflamación crónica de bajo grado son la antesala de cualquier patología, y esto evidentemente es beneficioso para todas las células del cuerpo, todos los aparatos o sistemas, y hoy hablamos del sistema inmune. Esta proteína, que como digo se produce en cada célula del cuerpo, es esencial para el buen funcionamiento del sistema inmune y lo va a potenciar y a equilibrar de manera natural. Juega un papel crucial en la protección de las células frente al estrés oxidativo celular, frente al daño oxidativo, y también un papel crucial en la eliminación de aquellas células que ya no funcionan de manera adecuada, es decir, repara la célula y también regenera la célula, recicla la célula,
que ya se ha quedado inútil, inservible, precisamente para potenciar esa aparición de una célula nueva, y esto evidentemente es vital para que tengamos un sistema inmunológico fuerte, un sistema inmunológico en equilibrio, que al final es de lo que estábamos hablando. Es importante tener en cuenta, y este dato es imprescindible, que aunque el glutatión sea beneficioso para nuestro sistema inmune, la suplementación oral, y me da igual que sea oral, es decir, tomar el glutatión ya formado, oral, soluble, sublingual, liposomado, intranasal, intravenoso, en parches o en supositorios, existe de todas estas maneras, es inútil, pero bueno, en este caso, cuando hablamos sobre todo de la parte oral, porque no se absorbe a nivel digestivo y además en cualquiera de las otras opciones que he mencionado, cuando ya tenemos el glutatión formado, cuando ya tenemos esta molécula que es una receta de 3 ingredientes, ahora lo veremos, conformada, no entra en la célula, no cabe. Es un problema físico, no cabe a través de la membrana de los poros de la célula, no las puede atravesar para introducirse en su interior y por tanto desde fuera de la célula no la puede ayudar a mantener ese equilibrio, esa salud natural y a realizar las más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida que regula y realiza esta proteína endógena natural del ser humano, de los seres vivos, siempre y cuando esté en su interior. Para que podamos aprovechar todas esas funciones de salud, el glutatión tiene que estar en el interior de la célula. ¿Y qué es lo que se ha descubierto a lo largo de todos estos años? Que la única manera de que el glutatión esté en el interior de nuestras células es que lo produzcan nuestras células. Es decir, impulsar o estimular la generación intracelular de glutatión a través de un nutriente natural, un nutracéutico natural, nutriente natural con un efecto terapéutico científicamente demostrado, como es Inmunocal, es una manera eficaz de que podamos elevar estos niveles intracelulares y con ello potenciar sus efectos de salud natural en absolutamente todas las células. Aquí, de manera muy resumida, vamos a conocer cómo se forma esta proteína glutatión. Como os decía, es un tripéptido, está formado por 3 péptidos o aminoácidos, 3 trocitos chiquititos de proteína, que cuando la célula tiene disponibles en su interior los va a unir, los ensambla y va a formar esta proteína glutatión, este antioxidante maestro o molécula de la vida. ¿Cuáles son esos 3 aminoácidos? Los tenemos aquí, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Los 3 están presentes de manera natural en muchos de los alimentos que consumimos de forma cotidiana. Sin embargo, uno de estos 3 aminoácidos, la cisteína, es un aminoácido hiper ultra mega sensible, es termolábil, sensible al efecto del calor y es sensible a la acidez de los jugos gástricos. De tal manera que al comer alimentos ricos en este aminoácido, como por ejemplo la carne, el ajo, el brócoli, los huevos tienen mucha cisteína, la leche cruda tiene mucha cisteína, al calentarlos o cocinarlos o al pasteurizar el alimento, al someterlo al calor para mi consumo, pues voy a destruir, a desnaturalizar, a hacer inservible, inutilizable la cisteína naturalmente presente. Y si por lo que sea consumo cualquiera de estos alimentos crudos, de los que se puede, pues al llegar al estómago la acidez de los jugos gástricos también va a destruir esta cisteína. Aquí es donde ahora veremos este nutracéutico natural que acabo de mencionaros, Inmunocal, un nutriente natural con un efecto terapéutico científicamente demostrado, entra en juego a solucionar este problema, este fallo biológico, este stop con el que se encuentran nuestras células cuando consumen el glutatión que tienen heredado de la madre principalmente al nacer, al tratar de restablecer todos esos desequilibrios a los que estamos expuestos y quiere volver a producir más glutatión, se encuentra con este problema con la cisteína. Inmunocal lo resuelve porque es un alimento natural que ya es rico en cisteína de forma natural y lo que se ha hecho, la patente, la grandiosidad a lo que dedicaron más de 20 años los 2 doctores que a continuación os presentaré, fue a proteger de manera natural esa cisteína para que no se destruyera y llegase lo más intacta posible de la boca a la célula. De esa manera le estoy dando a la célula los 3 nutrientes naturales, los 3 ingredientes, los 3 aminoácidos que necesita por separado son chiquititos, tiene sus propios receptores en la célula, los va a poder integrar, los va a poder absorber y en su interior los va a poder unir para elevar la producción intracelular de glutatión. Cuando yo tomo Inmunocal no tomo glutatión, ya sabemos que eso no sirve, lo que me estoy tomando son todos los aminoácidos que la célula necesita teniendo especial concentración en cisteína y estando protegida para que pueda llegar a la célula y la célula fabricar, gracias a esos ingredientes, su propio glutatión. 4 funciones vitales, inmunomoduladora, ya lo hemos dicho, cuando los niveles de glutatión en el interior de las
células, los glóbulos blancos, linfocitos, empiezan a aumentar, va a regular el sistema inmune como corresponda. Si lo tenía bajito, lo va a restablecer al nivel de normofuncionamiento. Si lo tenía hiperactivado, que es lo que pasa en las enfermedades autoinmunes, pues lo va a bajar de revoluciones hasta el nivel de normofuncionamiento. Tiene esa función desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados, es la sustancia con mayor poder quelante de la naturaleza, porque detoxifica más de 100 sustancias. Participa en las fases 1 y 2 de quelación de los metales, sobre todo a nivel hepático, con lo cual tiene un poder mucho mayor que otras sustancias quelantes de la naturaleza, que están genial también, pues alga-clorela, zeolita, pero que no llegan al poder quelante tan potente que tiene glutatión. Se le define, como decíamos, como el antioxidante maestro, y ahora veremos también esa función antioxidante, pero esta desintoxicante, recordad que es súper importante. Y os decía cuando se hablaba del sistema inmune y que su epicentro era el aparato gastrointestinal, siendo el órgano más importante el hígado, os decía que el hígado tenía un papel relevante en absolutamente todo este proceso. ¿Por qué? Porque es el órgano más importante del cuerpo, es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer, y en salud no existen las casualidades, existen las causalidades, es decir, hay una causa, hay un motivo con una explicación biológica, lógica para la vida, por la cual las cosas son así y suceden de una manera concreta y en un orden concreto y no de otro. Y por eso esta función desintoxicante es la fase 1 de sanación de cualquier ciclo biológico de la célula. Porque si yo no saco la basura de mi célula, si no elimino las toxinas, tóxicos, metales, jamás voy a poder restablecer el correcto funcionamiento celular. Esto es imprescindible, es súper importante tenerlo presente, y aquí el hígado es el órgano más importante de los 5 filtros naturales: hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel. El hígado es el más importante de todos, con lo cual aquí entendemos que además sea el órgano que de manera natural tiene más cantidad de glutatión. A nivel de la energía celular, somos energía. Dentro de la célula tenemos unos orgánulos llamados mitocondrias, nuestras centrales energéticas, productoras de energía, productoras de agua, de melatonina, de neurotransmisores emocionales, regulan procesos metabólicos, neuroendocrinos, y llevan a cabo una función llamada apoptosis, o muerte celular programada, o autofagia, gracias a la cual, cuando una célula empieza a funcionar mal, a crecer de forma descontrolada, a expandirse, antesala de tumores y cánceres, la mitocondria detecta esta anomalía y suicida la célula, la autodestruye. Y para poder hacer esto necesita grandes cantidades de glutatión. El glutatión es el guardaespaldas de las mitocondrias, por así decir. Y solo me sirve el glutatión que producen mis células porque es el único que está dentro. ¿Y dónde tengo a mis mitocondrias? Pues dentro de la célula. Con lo cual no me sirve tomar glutatión formado, me sirve darle un precursor como es inmunocal a la célula para que forme su propio glutatión, y a partir de ahí pues pueda empezar a impulsar esa energía celular. Y os decía que es el antioxidante maestro porque va a reciclar. Por un lado, abre las puertas de par en par a que otros antioxidantes entren en la célula, puedan ser aprovechados y puedan ser almacenados y utilizados más y mejor, y además los recicla de manera más rápida. Vitamina C, vitamina E, selenio, zinc, la superóxido dismutasa, que tiene un efecto detox natural, el ácido lipoico también. Protege a la célula, en este caso a los linfocitos, que hablábamos del sistema inmune, pero lo hace con todas las células, frente a esos radicales libres resultado del estrés oxidativo celular. Y va a ayudar a nivel intestinal. Esta función antioxidante es, por un lado, esto que os decía, pero también es reparadora del daño que los tóxicos, toxinas y metales hayan ocasionado en el interior de la célula, teniendo capacidad para reparar y sintetizar el ADN porque actúa a nivel de los telómeros, de la parte final distal de los cromosomas, reparándolos. Y en esta acción reparadora nos ayuda a mantener la integridad del muro intestinal, lo que hablábamos de la microbiota y de la permeabilidad, porque va a regular las zonulinas, que son unas enzimas responsables del sellado entre los enterocitos, las células del aparato gastrointestinal, para impedir que se vuelvan permeables, que se separen y que generen huecos que permitan el retorno de los tóxicos al torrente sanguíneo y empiecen a generar esas alteraciones del sistema inmune. También ayuda a eliminar este glutatión patógenos intestinales y también ayuda a bloquear las citoquinas proinflamatorias, siendo, y aquí os voy adelantando, muy relevante aquí la función del Inmunocal Platinum, que es con lo que quiero acabar. Os decía que os iba a presentar a los dos doctores, gracias a los cuales
hoy podemos contar con este nutracéutico natural que es Inmunocal, este nutriente 100% natural con un efecto terapéutico científicamente demostrado, cuya función es elevar los niveles de glutatión, porque lo que va a hacer es darle a la célula los nutrientes que necesita para que fabrique y produzca en su interior su propio glutatión natural, y se lo debemos a estos dos doctores, doctor Gustavo Bounus, que le hemos mencionado antes, y la doctora Patricia Consaven. Él era cirujano general experto en nutrición y ella es, que aún vive, tiene casi 100 años, una de las primeras mujeres inmunólogas de la historia, y ellos eligieron dejar un legado de salud al mundo. A mí me parece de una generosidad impresionante, de verdad que me siento súper agradecida, me quito el sombrero y me postro a los pies de estos dos pedazos de profesionales de la salud, porque entregaron más de 20 años de su vida, que se dice pronto, estamos acostumbrados a no comprometernos absolutamente con nada y queremos la cultura de la inmediatez, lo queremos todo para ayer, sin compromiso por nuestra parte, sin ningún tipo de esfuerzo, y ellos dedicaron más de 20 años de su vida a hacer que la medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Hipócrates, ellos querían impulsar la salud celular natural a través de un alimento, a través de la nutrición, y eso es lo que es Inmunocal. Esto es súper importante porque además tiene una evidencia científica y una investigación que lo respalda y lo avala de más de 48 años, aplastante, y en el caso del sistema inmune, elevar la producción natural de glutatión, pues ya hemos visto que es determinante. Y aquí, aunque estamos viendo los dos inmunocales que más, sobre los que más estudios hay, los que llevan más años y los que más utilizamos y recomendamos, Inmunocal regular, azul, el básico, por el que empezamos todos, ese aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada protegida, esa es la patente, la grandiosidad, lo que destinaron más de 20 años a proteger la cisteína natural de ese aislado de proteína de suero lácteo para que no se degradase y llegara a la célula. Yo quiero terminar alabando, enfocándonos y ensalzando los beneficios de salud de Inmunocal Platinum. Aquí pues tenemos al doctor Buldrog, que gracias a él tenemos Inmunocal Platinum unos años después. ¿Por qué? Porque tiene esa misma base que el Inmunocal regular, es un aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, protegida de manera natural, pero además, acordaos que habíamos dicho que era imprescindible que hubiera un equilibrio en las citoquinas, que eran los marcadores de respuesta inmune, un equilibrio entre las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, pues contiene péptidos moduladores de citoquinas que van a reducir la inflamación, van a producir una respuesta antiinflamatoria natural y en este caso van a impulsar esa respuesta natural de nuestro sistema inmune, permitiéndole recuperar el equilibrio de manera más natural. Tiene una mezcla de citratos minerales, la fórmula Redox, que es una fórmula detox también, citratos minerales, sodio, potasio, magnesio, alcalinizantes. Ya hemos dicho que un medio y un entorno alcalinos, intra y extracelulares, son equilibrantes de cualquier célula y por tanto las células del sistema inmune se benefician muchísimo de esta situación. Cuando en cambio tenemos acidez, pues ahí ya tenemos la antesala de cualquier patología o enfermedad y ya tenemos a todo el cuerpo revolucionado y alterado a la hora de poder recuperar el equilibrio. Y luego contiene creatina, que es el alimento de tendones, ligamentos, músculos, nos permite prevenir la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, de ahí la recomendación de ejercitarnos, ejercicio de fuerza a diario, nos va a ayudar a aumentar el tono y la masa muscular y a que podamos movilizarnos mejor. Algunas patologías, enfermedades autoinmunes afectan al aparato osteoarticular musculoesquelético y aquí tenemos un impulsor de este reequilibrado natural de estas funciones muy, muy potente y lo más importante es que es un alimento 100% natural. En todo momento estamos hablando de un nutriente y no de un fármaco. Y esta parte es muy importante porque estamos respetando absolutamente la biología celular natural. Termino recordándoos que la salud es el estado natural del cuerpo, que es lo que todos deberíamos de estar experimentando sin esfuerzo y que si elegimos hacernos 100% responsables de nuestro proceso de salud, podemos contribuir de manera consciente y de manera voluntaria todos los días a impulsarlo para que nuestro cuerpo pueda hacer su trabajo, pueda recuperar esa homeostasis y pueda autosanar si se lo permitimos. Así que voy a dejar de compartir. Quiero daros las gracias por este ratito
Creo que ha sido súper interesante. Para mí ha sido súper placentero preparar esta presentación porque me ha recordado, acordaos, recordis, esa vuelta al corazón, desde ahí es desde donde tenemos que vivir, me ha recordado la importancia de comprometerme cada día con mi salud natural, de impulsarla de manera consciente, de manera voluntaria, y la importancia de contribuir a que cada vez más personas sepan cómo funciona nuestro cuerpo para que podamos ir a favor de nuestra biología natural y podamos seguir disfrutando de esta vida que estamos experimentando y co-creando entre todos. Os mando un saludo súper fuerte, súper afectuoso. Os doy las gracias de nuevo por este espacio y, por supuesto, por seguir aportando conciencia y luz a la humanidad y seguir contribuyendo a impulsar esa salud natural. Os deseo que tengáis un feliz día y espero que os haya resultado interesante y os ayude a seguir avanzando en este camino infinito hacia la salud y el bienestar naturales. Nos vemos pronto. Muchas gracias.